Hola, chicas, chicos, ¿cómo estáis? ¿Cómo vamos? Vamos a empezar ya con las clases. Bueno, ya habíamos empezado con los seminarios, pero vamos a la teoría del tema 5. Y la teoría del tema 5, si os dais cuenta en Moodle, hay como dos partes. Una dedicada a la transmisión de calor, que la mitad de las cosas ya las sabéis, y otra dedicada a los intercambiadores de calor. Empezamos con la transferencia de calor. Ya habíamos visto en el seminario que había tres fenómenos: conducción, convección y radiación. Habíamos visto, lo tenéis explicado en el libro verde, por si tenéis dudas, y si no, me escribís un correo electrónico. Vamos a centrarnos en la conducción y la convección. Decíamos que la conducción se producía cuando se transmitía el calor mediante contacto molecular directo, y la convección cuando había una masa de fluidos. Habíamos visto también que la conducción, el primero que fue capaz de establecer una expresión matemática que explicara el fenómeno de conducción fue Fourier. Y estableció la ley de Fourier como el flujo de calor es igual a menos una constante, el área normal a través de la cual se transmite el calor, y el gradiente de temperaturas que se produce en un espesor de pared determinado. Me explico, voy a explicar lo que es cada uno de estos términos. Sea unos ejes X, Y, y aquí tengo una pared, ¿de acuerdo? Constante, esta posición es X2, esta posición es X1, y por lo tanto el espesor es X2 menos X1. Y yo tengo en este punto una temperatura T1, es decir, en todo este lado de la pared, lo voy a poner en otro color para que lo veáis bien, en todo este lado de la pared tengo una temperatura T1, y en este otro lado de la pared tengo una temperatura T2, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que T1 es mayor que T2 y por lo tanto el flujo de calor se va a transmitir de la mayor a la menor temperatura. Es decir, el flujo de calor, acordaros que es un flujo, por lo tanto coloco un punto ahí, sería así. Bueno, pues en este diagrama Fourier me dice que el flujo de calor es igual a una constante que depende del material con el que está hecho esta pared. Y esa constante es constante de ese material, independientemente de la zona geográfica en la que me encuentre, de la altitud, etc. Es una constante, por lo tanto, si yo quiero saber la conductividad térmica del acero, del corcho, puedo meterme en Google, buscar en bibliografía el valor de esa constante. Y en función de esta constante hablamos de materiales que son más aislantes térmicamente, cuando tienen un valor muy pequeño y por lo tanto el flujo de calor es muy bajo, o que son buenos conductores desde un punto de vista térmico. Este área es el área normal a la transmisión de calor. En este caso, como el calor se transmite en la dirección del eje X, este área sería esta, ¿de acuerdo? Es decir, el área formado por el eje y Z. Y por otro lado tengo el gradiente de temperaturas en el espesor, es decir, la relación que existe entre el salto térmico y el espesor a través del cual se produce ese salto térmico. También habíamos visto que este signo menos lo único que indica es que las temperaturas evolucionan en sentido contrario hacia dónde se dirige el calor. Es decir, en este caso el calor va de izquierda a derecha, y las temperaturas las voy a representar en color negro. Si T1 es mayor que T2, las temperaturas crecen hacia la izquierda. Esta diferencia de signos es lo que significa este signo menos. Cuando yo quiero hacer desarrollos teóricos, evidentemente tengo que considerar este signo menos. Sin embargo, cuando hago ejercicios prácticos, si me quiero olvidar de este signo menos, simplemente cuando hablo de diferencial de temperaturas, coloco la temperatura mayor menos la temperatura menor. Eso lo habíamos visto todo en clase de seminario. Por eso sabéis que me gusta hacer los seminarios antes que la clase de teoría, porque luego la teoría va todo rodado. Si os dais cuenta ahora en el temario, lo que viene es la aplicación de la ley de Fourier a diferentes casos sencillos. Y lo primero que voy a hacer es aplicarlo a esta pared. Es decir, el primer caso que voy a hacer de aplicación de Fourier, el primer caso es una pared plana con K constante, con conductividad constante. Entonces simplemente aplico la ecuación. Es una ecuación diferencial de primer orden, y os acordáis cómo se resolvían las ecuaciones diferenciales. Cada diferencial a un término. Entonces, flujo de calor por diferencial de X es igual a menos K por A por diferencial de T. Aplico límites de integración. Para X1 la temperatura es T1, para X2 la temperatura es T2. El flujo de calor sale fuera, me queda diferencial de X, que es X, con límites de integración X2, X1, por lo tanto el flujo de calor X2 menos X1 es igual menos K por A, que son constantes, salen fuera, y me queda diferencial de T, que es T, con intervalos T2 menos T1. Si nos damos cuenta, es la ecuación que ya habíamos trabajado en clase, y simplemente es la misma, pero
eliminando los diferenciales para colocar incrementos. Diréis, vaya chorrada que nos ha hecho Luis Fernó, qué necesidad de meter integrales. Bueno, vamos al siguiente caso y ya veréis esa necesidad de meter integrales y además la necesidad de trabajar con los ejes. El siguiente caso sería la transmisión de calor. Voy a borrar este, ¿eh? Y lo voy a poner en otro color para ver qué son. Voy a ver si está grabando, no sea que se me pare como la otra vez. Vale, que luego me da una rabia tener que escribirlo todo. Vale, 2. ¿Qué tocaba? A través de un cilindro hueco del exterior al interior del cilindro. Es decir, en este caso el dibujo sería algo tal que así. Voy a borrar por aquí. El dibujo lo voy a mantener en azul. Yo tengo un cilindro hueco que sería una tubería. Y lo que quiero es la transmisión de calor desde el interior hacia el exterior. Es decir, yo tengo una temperatura en la cara interna del cilindro, T1, y tengo una temperatura en la cara externa del cilindro, T2. Vamos a suponer, como antes, que T1 es mayor que T2 y por lo tanto el flujo de calor va desde el rojito, de dentro a fuera del cilindro. Flujo de calor. Muy bien. Si yo intento aplicar ahora la ecuación de Fourier, daros cuenta que yo la he definido para el caso anterior porque el calor se transmitía en la dirección del eje X. Es decir, si queremos ser ortodoxos tendríamos que haber colocado aquí una X, porque esta es la definición del flujo de calor transmitido en la dirección del eje X. Acordaros, yo tenía este esquema y el calor se transmitía en la dirección del eje X. Muy bien, ¿en qué dirección se transmite ahora el calor en este caso? Pues no es ni en la dirección del eje X, ni en la dirección del eje Y, ni en la dirección del eje Z. El calor se transmite de forma radial, por lo tanto tenemos que hacer una transformación a esta ecuación de Fourier. Y entonces vamos a hablar del flujo de calor en dirección radial, por eso pongo un sub R es igual a menos K por A, el salto térmico en sentido radial. Igual que antes consideraba la variación de temperatura a lo largo del espesor del material, ahora es lo mismo, pero es que el espesor del material varía de forma radial y no en la dirección de uno de los ejes. Espero que esto quede claro. ¿Qué es lo que sucede? Que ahora el área, y cuidado que es el área lateral del cilindro, estamos hablando de este área lateral, es función del radio, por lo tanto no es una constante como sucedía antes. Yo no puedo integrar y sacar el área fuera, porque este área depende del radio. Es decir, esta expresión la tengo que transformar para poder integrar en menos K. ¿Y cuánto vale el área lateral de un cilindro? Pi por D por L, es decir, 2R por la longitud del cilindro, siendo esto la longitud del cilindro. Diferencial de temperatura con respecto al radio. Esta R es la misma que esta, ¿eh? Voy a ponerlas las dos minúsculas para que no haya problemas. Muy bien, y ahora sí ya puedo integrar. Cada diferencial a un miembro me queda flujo de calor dirección radial, diferencial de R partido R, es igual a menos K2 pi L, el diferencial de T. Ya está. Límites de integración. Para R1 tengo una temperatura T1 y para R2 tengo una temperatura T2. Y ahora ya se integra, la Q sub R sale fuera y me queda diferencial de R partido R. Esta integral es inmediata, es el neperiano. Por lo tanto me va a quedar que el flujo de calor en dirección radial por el neperiano de R2 menos R1 es igual a menos K por 2 por pi por L, el salto térmico. Y ahora despejo el flujo de calor y me queda que el flujo de calor es igual a menos K2 pi L delta T partido neperiano de R2 menos R1. Y esta sería la expresión, fijaros, que me permitiría calcular la transmisión de calor por conducción a lo largo del espesor de una tubería en dirección radial. Si esto lo tenemos claro, vamos al tercer caso, que no debería suponer ningún problema. Y el tercer caso es una esfera hueca. Hueca. Es decir, yo tengo una esfera, le voy a poner esta formita para que se vea que es una esfera,
y de un espesor. Y lo mismo, tengo una temperatura en el interior de la esfera y tengo una temperatura en el exterior de la esfera. T sub 2, T sub 1, suponemos que T sub 1 es mayor que T sub 2, y el calor va desde el interior hacia el exterior, en rojito. Muy bien. Me pasa lo mismo que antes, es decir, que en este caso no puedo considerar la transmisión de calor por conducción en la dirección de uno de los ejes, la tengo que considerar de forma radial. Por lo tanto, la expresión anterior me queda que el flujo de calor en dirección radial es igual a menos K, el área lateral de la esfera, acordaros del valor del área lateral. Por si dudáis de estas cosas, una cosa que os digo siempre que recordéis es que si yo derivo los volúmenes me quedan las áreas, si yo integro las áreas me quedan los volúmenes. Igual no sabéis el área de la esfera, pero seguro que el volumen sí que lo sabéis. ¿Cuál es el volumen de la esfera? 4/3 de pi r al cubo. Si derivamos esto, me va a quedar el área lateral. El 3 baja, 3 por 4/3 pi, 3 menos 2, 3 menos 1, 2, 4 pi r cuadrado. Este es el área lateral de la esfera, ¿de acuerdo? Entonces me va a quedar 4 pi r cuadrado, diferencial de t, partido diferencial de r. Y ya está, ahora hay que integrar los radios para un lado, las temperaturas para otro, flujo de calor, diferencial de r partido r cuadrado, es igual a menos 4k pi diferencial de t. Límites de integración entre r sub 1 y r sub 2 y entre t sub 1 y t sub 2. Ya hay que integrar esto y cuidado que esta no es la integral del neperiano al cuadrado, que aquí hacéis unas cosas súper raras. Esta integral es del tipo, voy a escribir aquí y lo voy a escribir en otro lado. Cuidado con estas integrales, Es del tipo x elevado a n diferencial de x, igual a x elevado a n más 1 partido n más 1. Y dices, no, pero es que está en el denominador. Sí, pero es que lo que yo tengo ahí realmente es como si yo tuviera 1 diferencial de x, es decir, x elevado a menos 2 diferencial de x. Vale, si esto lo tenemos claro y aplicando la expresión, me va a quedar flujo de calor constante y ahora me va a quedar la integral de esto sería menos 2 más 1, r elevado a menos 1, partido menos 1. ¿Vale? Y ahora sí, menos 4k pi delta t. Y esto, perdón, con límites de integración entre R1 y R2, que esto no lo he resuelto. Esto me va a quedar menos flujo de calor, que multiplica a, voy a hacerlo bien, 1 partido R sub 2 menos 1 partido R sub 1, igual a menos 4k pi delta t. Y ahora ya despejamos el flujo de calor. Me queda este menos, no le perdí, ¿no? Eso es. Que es R sub 2, eso sí lo queremos meter dentro, porque parece ser que así está un menos ahí, me va a quedar esta expresión. Y ahora despejamos el flujo de calor y ya tengo la expresión que permite calcular la transmisión de calor por conducción a través de una esfera hueca. Y ahora poned vosotros el caso que os dé la gana. Un icosaedro, un dodecaedro, bueno, pues cualquier figura geométrica ya podríamos calcular la transmisión de calor por conducción a través de su espesor. En el libro verde y en el PowerPoint del tema aparecen otros casos, y que ya hemos visto, El siguiente caso que aparece, que sería para considerar, es cuando yo tengo 3 paredes colocadas en serie, de diferentes materiales. Pero esto ya lo vimos en clase de seminarios. En este caso, la transmisión de calor, como estamos hablando en serie, acordaros que el flujo de calor total es igual a 1 a los flujos de calor individuales. Y las áreas de transmisión de calor, como son las áreas normales, es decir, este área, son las mismas. Por lo tanto, podemos utilizar la fórmula general, que ya la habíamos visto, coeficiente general por A por delta T total, salto térmico total, y definiendo la inversa del coeficiente global por cada uno de los ánodos que yo tengo, que son 3 conducciones, que es lo que estamos viendo ahora, delta x1 partido k1, más delta x2 partido k2, más delta x3 partido k3. ¿Qué me plantea el siguiente caso del PowerPoint? Que la pared del medio sea una interfase, es decir, que aquí lo que tenga sea una convección. Bueno, pues es que también lo hemos visto en el seminario. Esto se sigue cumpliendo, la fórmula sigue siendo la misma, pero ahora como tengo una convección, sería 1 partido h. ¿De acuerdo? Lo siguiente que me plantea el PowerPoint, o el temario del tema,
es qué sucede cuando tengo transmisión de calor en paralelo, que también lo hemos visto en clase de seminario. En este caso va a haber un calor que se transmite a través de una pared y otro calor que se transmite a través de otra pared. Q1, Q2, el flujo de calor total que atraviesa las dos paredes será la suma de los flujos de calor individuales. ¿De acuerdo? Y ahora ya, como siempre os digo, cualquier variación. Me parece que la última vez que cayó algo así en un examen era esta figura. Y te preguntaba, esto que cuadra, espera, voy a hacer bien el dibujo. Esto cuadraba perfecto y te preguntaba calcular la transmisión de calor desde este extremo hasta este extremo. ¿Cuál es la fórmula que permitía calcular o que expresaba la transmisión de calor por conducción? Os lo dejo para vosotros, pensadlo, está en el libro azul la solución. Y si no, me la preguntáis por mail. Vamos al siguiente apartado del tema, que es ya la transmisión de calor por convección. Y de nuevo me vais a permitir que mire si la cámara se ha parado, porque no sé por qué se me para. ¡Sigue en pie! Vale. La transmisión de calor por convección se aplica fundamentalmente a cuando estoy transmitiendo calor a través de fluidos, ¿de acuerdo? Porque existe un movimiento de la masa del fluido. Y ahora yo os preguntaría, y espero que razonéis, ¿cómo hace ¿cómo se llama? La exploradora. Ay, no me sale el nombre. Ah, Dora la exploradora. Rima consonante. ¿De qué dependerá la transmisión de calor por convección? ¿De qué dependerá la transmisión de calor a través del agua de una piscina o del aire de una habitación? Venga, ir diciendo cosas. No os oigo. Venga, dejad de mirar para mí. Densidad. Claro, también va a depender de la viscosidad del fluido, es decir, de con qué facilidad se desplazan unas capas de fluido frente a otras. Va a depender si está agitado de forma forzada o no, es decir, si yo estoy moviendo el fluido de forma forzada. Esto, por ejemplo, es... imaginaos que yo quiero enfriar un café. ¿Por qué lo agito con una cucharilla? Porque estoy haciendo una convección forzada, estoy moviendo el fluido y por lo tanto eso provoca una mayor transmisión de calor. Hablamos entonces de convección natural. Si no lo estoy agitando de forma artificial, o convección forzada cuando yo provoco ese movimiento de la masa del fluido. Del salto térmico, bueno, va a depender de muchísimas variables. Y depende de tantas variables que durante mucho tiempo tardó en encontrarse una expresión que me permitiera calcular o poner de forma matemática o de forma mediante una ecuación, valga la redundancia, el valor de la transmisión de calor por convección. Hasta que fue Planck el primero, de los primeros que se le ocurrió una posible metodología. Entonces, imaginaos que esto es una pared y yo estoy transmitiendo calor a través de un fluido en este lado de la pared, ¿de acuerdo? Estas flechitas indican que es la transmisión de calor a través de un fluido. Pues lo que estableció Planck, fue el concepto de la capa límite de Planck. Es decir, sustituyó el fluido que realmente está transmitiendo calor por convección por una pared ficticia, lo voy a poner en verde, por una pared ficticia que tuviera la misma transmisión de calor por conducción que la transmisión de calor por convección que tenía el fluido. Claro, la gracia estaba en saber qué espesor tenía que tener esta pared ficticia. Es lo que llamo delta, es el concepto de capa límite de Planck. Me parece que esto lo tenéis en el PowerPoint. Dejadme ver un segundito, comprobar que sí que... que sí que lo tenéis. Lo perdí. Eso es, en las transparencias, en el primer PowerPoint del tema 5. Vale, que tenéis esta capa, la tenéis representada en color azul. Muy bien, entonces, lo que hacemos, repito, sustituyo el fluido por una capa ficticia para que la transmisión de calor por conducción de esta capa ficticia sea la misma que la transmisión de calor por convección. Y el espesor que tiene que tener esta capa ficticia sería delta o capa límite de Planck. De esta manera estoy sustituyendo la convección por la conducción, y entonces la fórmula que me permite calcularlo sería la misma que la de Fourier, diferencial de t, y ahora el espesor sería delta. ¿Vale? Hemos visto que la conductividad sería la conductividad de esta pared ficticia, ¿de acuerdo? Es ficticia, yo no sé cuál es la conductividad.
y es ficticia, yo no sé lo que es delta, pero las dos son valores constantes. Una constante entre otra constante no deja de ser una constante. Y este cociente es lo que llamamos la h con la que ya hemos estado trabajando estos días, pero que de momento os decía, ¿os lo creéis? Ya os explicaré de dónde sale. Pues esta h es lo que llamamos el coeficiente de transmisión de calor por convección, y no es más que el resultado del cociente entre la conductividad y el espesor delta de la capa límite de Pratt. ¿Cómo se calcula esta h? Pues claro, ahí viene otro nuevo problema, porque hemos dicho que va a depender de muchos parámetros. Bueno, pues tenemos 4 números adimensionales para calcular esta h. El número de Nusselt, el número de Prandtl, el número de Grashof y el número de Reynolds. Ya veremos en seminario cuáles son las fórmulas de estos números, ahora no me preocupa, pero lo que sí que me interesa es que el número de Nusselt se relaciona de alguna manera, y por eso digo que es función, con los otros 3 números. Con los 3, con 2, con uno solo. Y esta función, es decir, cómo se relaciona Nusselt con nuestros 3 números, va a depender de cada caso concreto que estemos estudiando de esa convección. Es decir, si estamos estudiando la transmisión de calor por convección de aire en una habitación cerrada de altura no sé cuándo, no sé cuál, pues voy a tener una fórmula que me relaciona Nusselt con estos 3. Que estamos estudiando la transmisión de calor por convección de aire, pero en este caso en una habitación libre o en una azotea o lo que sea, pues voy a tener otra fórmula. Claro, ¿qué es lo que necesitamos? Un prontuario de fórmulas que me digan el valor de estas de Nusselt para cada uno de los casos. Y existen. Yo creo que uno de los mejores prontuarios para vosotros se encuentra en el Lebensspiel. No obstante, en el Moodle os he dejado un mini prontuario. Son 3 fórmulas. ¿En qué consiste entonces? Yo que estoy estudiando una convección, me tengo que ir a un prontuario y buscar en ese prontuario el caso que más se aproxime al que yo estoy estudiando. El que más se aproxime, porque puede haber varios casos que me valgan, entonces tengo que considerar el que más se aproxime. Y una vez que estoy considerando el caso que más se aproxime, calculo Nusselt, y una vez que tengo Nusselt, ahora haremos el seminario cómo se calcula la h, porque la fórmula de Nusselt me da directamente el valor de h. Pero eso ahora no me preocupa, porque son fórmulas. Eso que os lo explique el profesor de seminarios, o sea, yo, en el siguiente vídeo. ¿Entendido entonces cómo funciona la transmisión de calor por convección? Tengo una única fórmula, esta es, pero para calcular la h necesito encontrar una fórmula que me relacione Nusselt con Prandtl, Grashof y Reynolds. Y esa fórmula va a depender de cada caso concreto. Y existen, iba a decir cienes, eso lo digo en clase en plan gracioso, pero no puedo decir cienes así en un vídeo que va a quedar por la eternidad, o no. Bueno, existen muchos tipos y yo tengo que seleccionar el que más me interese. En el examen os daré 3, 4 hojas llenas de diferentes casos y vosotros seleccionaréis, ¿de acuerdo? Y en cuanto a esta parte de la teoría, nada más. Lo siguiente que ya nos tocaría en teoría sería ya estudiar los intercambiadores de calor. Vamos a hacer esto en un seminario, en la clase de esta tarde, en el siguiente vídeo, y lo vais a tener más claro, ¿de acuerdo? Venga chicos, seguimos.